Buenas. Bueno, los vamos saludando a todos. Gracias por estar acá. Hoy estamos con Lorena. Lorena. Hola, ¿cómo están chicos? Qué placer verlos del otro lado. Mi nombre es Lorena Núñez, trabajamos con Rocío, quiero contarles un poco sobre lo que tiene que ver con prototipado, así que ahora Ro va a arrancar como para empezar con una introducción, van a tener algunas láminas que van a poder ir siguiendo un poco lo que les voy contando. Cada uno de ustedes ha tenido un proyecto entre manos, han empezado a pasar por distintas etapas y lo importante que quiero que entiendan es que la etapa de prototipado que ustedes van a ver hoy forma parte de toda una etapa de lo que tiene que ver con diseño, pensamiento de diseño. Si querés vemos eso, Rom. Sí. Bueno, chicos, yo ahora les voy a compartir en la pantalla una presentación que armamos acá con Loren para que vean y para que les quede después para poder usarla en otro momento y tener ese material. Espérenme un segundito. Todo esto también es un prototipo. Ahí está. Esto no. Ahí está. Perfecto. Bueno, a ver, avísenme si pueden ver ahora. Ahí lo deberían estar viendo. ¿Por qué no se escucha? ¿Ahí me escuchan? Ah, porque está pausado el volumen. Está sin volumen. Ahí están escuchando. La idea es que ustedes cancelen sus micrófonos, pero que nos escuchen. ¿Están escuchando bien? ¿Se escucha, chicos? Perfecto. Bueno, seguimos entonces con la... Vamos a ver la presentación. Los micrófonos de ustedes... Les pedimos a ustedes que apaguen sus micrófonos para que puedan escuchar bien a Loren. Buenísimo. Lo que les comentaba es que en la etapa que ustedes tienen de todo el análisis de esa idea o de esa necesidad que van a tratar de solucionar, de esa problemática, van haciendo todo lo que tiene que ver con convergencia y divergencia, que es lo que tienen en pantalla. Cuando uno abre las posibilidades y se empieza a centrar en el problema, empieza a generar como mucha flexibilidad y función de, bueno, puedo solucionarlo de esta manera, de otra manera. En un momento hay que empezar a cerrar esa posibilidad y a convergencia y centrarse en cuál es la solución para ese problema que encontraron, esa problemática. Y a veces lo que pasa es que las problemáticas son tan grandes y tan difíciles de abarcar. Imagínense cuando nacen de algún ODS o de alguna cuestión que tiene que ver con un objetivo de desarrollo sostenido. Tienen que empezar a hacer convergencia y llevarlo de lo más global a lo más local. Esto es un poco lo que hicimos en el taller que hicimos con ustedes, en el que primero listábamos todas las posibilidades y después siempre tratábamos de focalizarnos en un problema o una resolución. Entonces, un poco, esto es la primera parte que la hicimos juntos y ahora quizás ustedes también están pensando mejores ideas de cómo implementar y tienen que confluir todas esas ideas a una convergencia, como dice Loren. Cuando vamos a pensar hoy qué es prototipar, tenemos que entender que el prototipo viene de un proceso que se llama pensamiento de diseño y que tiene estas 5 etapas. En la etapa número 1, ustedes tienen la empatía. La empatía es ponerse en el lugar del otro, entender qué le pasa, cómo solucionar esa problemática con un proyecto, para pasar a la etapa 2, que es la interpretación, para después, una vez que tienen interpretado, que analizaron ese cliente, ese usuario, esa institución, en el caso de ustedes, interpretan cómo solucionar esas ideas para pasar a la etapa más grande, que es la de ideación, que pueden hacer con una tormenta de ideas, empezar a pensar un montón de cuestiones. Fíjense que ahí justamente la etapa se abre y empiezan a ser muchas las ideas. Ahora, en la etapa de prototipo hay que empezar a cerrar porque hay que quedarse con una solución y lograr que esa solución la entienda el próximo. Ese es el proyecto que ustedes están haciendo ahora. Vamos a ir ahora más a la parte de prototipo que tiene que ver con esto del proyecto que ustedes están empezando a hacer. Cuando estamos hablando de prototipo, lo importante es que entiendan que cuando quieren prototipar algo tienen que ir a lo mínimo viable. Se llama producto mínimo viable, en el caso de ustedes es proyecto mínimo viable. Es difícil que el proyecto, si ustedes quieren solucionar una problemática de la escuela, puedan hacer como prototipo solucionarle a la escuela completa. Tienen que empezar a entender que prototipar es utilizar
el mínimo de recursos en todos los sentidos, en recurso de personas o a quienes involucran, en recursos económicos y también en el recurso de tiempo. O sea, cuando un prototipo está bien hecho, es lo que le pasa a los chicos a veces, que quieren crear algo y que tienen una idea, quieren hacer una armadura y la piensan de hierro y compleja. Cuando ese chico usa su imaginación, entiende que con 4 o 5 cosas que le puede sacar a la mamá, de una olla, de una tapa, de algo que empieza a entender, empieza a crear, que es justamente la parte donde nace la idea, se ponen a crear un prototipo de proyecto. Los chicos son espectaculares para eso, estoy hablando de los nenes más chiquititos, porque tratan con los mínimos recursos que tienen, con el menor tiempo que pueden hacerlo, solamente usando la creatividad, llegar a un producto mínimo viable o a un proyecto mínimo viable. Y lo que hace ese prototipo básicamente es que el resto entienda nuestra idea, el resto pueda entenderla y pueda corregirla. O sea, un prototipo sirve para eso. Una vez que tenemos la idea, nos ponemos a crear este prototipo y sirve puntualmente para que con el mínimo esfuerzo, el mínimo gasto y el mínimo tiempo invertido en esto, lleguen a un proyecto real. ¿Querés ver si se ve bien? ¿Se están escuchando los chicos? Sí, vamos a chequear que estén todos escuchando bien todo. ¿Están todos escuchando bien? Digan así, si está bien. Bien, Perfecto. bien, chicos. Bueno, seguimos entonces. Muchas manitos arriba. Cuando estamos, pasa la anterior, Rob, cuando estamos en la etapa de creación de ese proyecto que ustedes tienen entre manos, yo me imagino que lo deben haber contado, le deben haber dicho a alguien lo que están haciendo, y por ahí alguno les debe haber dicho, pero bien, ¿cómo es? Bueno, para que eso se entienda y para que ustedes puedan medir, viene justamente esta etapa que está en la anteúltima parte, que se llama prototipado, y es lograr que ese proyecto muy chiquitito se vea y se entienda. Ese proyecto mínimo viable es lo que va a hacer que ustedes empiezan a tener una medición y una idea de realmente cómo puede funcionar cuando eso escale y cuando sea más grande. Cuando hablamos de producto mínimo viable, hay algo que está buenísimo que tiene que ver con que la gente tiene que poder darles una devolución de eso. Vieron que tienen ahí abajo una reglita que tiene que ver con medir. Para que ustedes puedan medir eso, el otro lo tiene que entender. Vamos a ir a un ejemplo. Imagínense que ustedes quieren reducir el tema del consumo de plástico en los recreos. Y dicen, bueno, vamos a empezar a probarlo en uno de los pasillos con determinada edad y con determinado tipo de consumo de plástico de ese lugar. Si ustedes lo quieren probar en todo el colegio, es como querer comerse una manzana enorme, más grande que la boca de ustedes. Entonces la sensación que van a tener es desilusión, angustia, no se entendió, no llegamos al objetivo. Lo más importante es que puedan entender que el prototipo tiene que ser como una mini versión de lo que va a ser en escala más adelante. Cuando ese prototipo está bien logrado, incluso se prototipan hasta servicios. A veces es más fácil entender el prototipo con un producto porque hacemos un ajuste, lo mostramos, esa persona nos da una devolución. Pero imagínense que se prototipan hasta la cola de espera en un supermercado. Cuando la gente espera mucho en el supermercado, se enoja, eso hace que el supermercado no le parezca bien, no tenga buena imagen para la gente. Bueno, hay gente que estudia cómo bajar el nivel de colas en los supermercados. Y eso se prototipa, se pone un día una cajera que maneja diferente las cosas y que hace que eso vaya mucho más rápido. Se eliminan las cosas que están en la cola para que la gente no agarre de ahí y complejice el cliente que tiene detrás o delante suyo. No van a prototipar en todo un supermercado. Van a prototipar en una o dos islas de lo que tiene que ver con compra o con el momento de la transacción para ver si después funciona. Porque imagínense que los cambios que hicieron en esa cola del supermercado fueron contraproducentes. Y en realidad le sacaron los objetos del pasillo y resulta que la gente iba a buscarlos, volvía. Si yo eso lo hago directamente en todo el lugar, al no prototiparlo no lo puedo probar y probablemente la macana que me mande sea muy grande o el proyecto no llegue a buen puerto porque lo estoy mostrando en una escala que no la puedo administrar. ¿Qué pasa con el prototipo? Y eso es lo bueno de prototipar. Me permite medir. Ahora,
tampoco es bueno quedarnos en la etapa de prototipo, hacerlo de esa manera chica para decir, bueno, funcionó, lo puedo escalar. Eso lo tienen que hacer muy rápido. ¿Por qué? Porque el círculo de prototipado es un círculo virtuoso. En el gráfico que vieron, ahora volvemos al gráfico, así lo pueden ver y recordar. Cuando ustedes ven el gráfico de prototipo, parten de la idea, van hacia el proyecto, miden ese proyecto y cuando ustedes lo miden, esa información que les da el prototipado del proyecto, la van a administrar o almacenar de una manera en la cual ustedes puedan entender la mejor forma de mejorarlo. O sea, el prototipo del proyecto se crea justamente para mejorarlo. Cuando ustedes hablen con las personas y les digan, me parece que acá deberías lograr que esto lo cuente una persona que sea más convincente, porque cuando me lo contó no lo entendí. Bueno, esa es una devolución que ustedes van a tener de ese prototipo. Y ustedes lo van a poner en diferentes cuadrantes. ¿Qué les pareció eso que les dieron de devolución? ¿Les pareció algo interesante? ¿Algo constructivo? En realidad, la devolución que les dieron por ahí se convirtió en una nueva idea. O tal vez son preguntas que ustedes no se pudieron responder y que tienen que encontrar un experto o alguien que los ayude a salir de esa duda, porque todo esto que ustedes puedan recopilar con ese prototipo de proyecto es justamente para mejorarlo. Porque tal vez hoy lo pueden implementar en una parte del colegio o tal vez lo implementan en una gran parte del colegio y después salen con ese proyecto afuera, a la comunidad, a otro colegio que les pueda haber interesado su idea. Entonces el concepto de prototipo es hacer el círculo este que yo les propongo lo más rápido posible. Ustedes partieron de una problemática, tienen una idea, con la idea que ustedes tienen crearon un proyecto, los proyectos están buenísimos, fuimos visualizándolos, ahora hay que empezar a ponerlos en práctica y hay que empezar a salir a la cancha con el proyecto. Pero el objetivo de eso es hacer un proyecto mínimo viable, que se entienda. Cuando el proyecto se entiende, lo van a poder medir. Y cuando ustedes lo miden, tienen información. Y de esa información, obviamente, hay un aprendizaje. Este círculo tiene que girar constantemente para que esa idea que ustedes tuvieron empiece a funcionar y a través del prototipo pueda generar un mejor impacto en lo que están haciendo. Bueno, chicos, ahí Loren habló un tiempo sobre el prototipo. Todas sabemos que están empezando ya con las ideas y la idea de ustedes es que la transformen en este producto o proyecto mínimo viable que les permita después implementarlo en otro lado. Entonces, la idea de prototipado es esto de pensar lo mínimo indispensable y ver cómo a partir de eso ustedes empiezan a aprender cómo mejorarlo para después poder medirlo y ver cómo estos proyectos que están empezando a hacer se transforman en una realidad que va transformando este comportamiento. Ahora los invitamos, en los minutitos que nos quedan, vamos a estar 10 minutos más porque empezamos un poquito más tarde. Si se animan a mandarnos alguna pregunta o alguno quiere levantar la mano, abrimos a Loren a 4 preguntitas, acá el tiempito que nos quedan, si alguien tiene alguna pregunta y veo que hay unas manos levantadas, así que si quieren sacar el micrófono para escucharlos, los escuchamos. Solo el que va a preguntar tal cual. ¿No? ¿No tienen preguntas? Era mentira. Bueno, no, dicen que no. Listo. Hay algo que les quiero dejar claro, que está bueno, que cuando ustedes hacen ahí hay una mano levantada por ahí. Ahora vamos. ¿Quieren hacer preguntas? Vamos, bien. Dale. Había un problema con lo que estaba en el blog que decía miércoles 14, pero es miércoles 12 o viernes 14. Debe estar hablando del viernes. Viernes 14, pero es 16 o el miércoles 14. ¿De qué estamos hablando? ¿De lo del prototipo? Sí, de la segunda entrega. Es para viernes, las entregas son los viernes. Listo. Viernes es 16. Acabo de cambiar todo el calendario y no me importa. ¿Qué más? Están contentos porque tienen más tiempo. Tienen más tiempo. O sea, están contentos porque tienen un poco más de tiempo. Ahí los para el vemos prototipo, festejar. está bien. Algo que está bueno, piensen en alguna pregunta. Mientras tanto les cuento que lo que ustedes prototipen como proyecto, la riqueza de este desafío es que lo que ustedes van a prototipar
el otro colegio, en otros lugares, pueden empezar a entender que de ese prototipo termina siendo una semilla de una idea para otro. Entonces ese otro arranca de la palabra idea y empieza a hacer esto circular. Y ahí generan realmente impacto. Cuando lo que ustedes quieren mostrar se entiende y esa es la plataforma para otro. Volviendo al tema del viernes, ahora vamos a postear bien esa información porque yo no sé si estoy diciendo otra cosa y creo que este viernes había que presentar algo. Así que ahora en un ratito les mandamos la información. Si no, será el miércoles. Bueno, chicos, ahí hay una pregunta. Sacá el micrófono, porque tenés el micrófono. Ahí Tenemos que subir el viernes. ¿Perdón? Nosotros tenemos una pregunta, si podemos usar, o sea, además de centrarnos en un plástico, que es la botella que dijimos, podemos también, tipo, intentar de disminuir otros plásticos, aparte del proyecto, tipo, obviamente aparte del proyecto, pero tipo, incluirlo en algunas acciones. Sí. Sí, totalmente. Sí. Sí, totalmente. Eso es parte también de ampliar, o sea, por ahí el proyecto nace con una materialidad y se va transformando hacia otras. Está buenísimo. Estás escalando tu idea a otro material. Eso es lo que me estás diciendo. Está perfecto. Siempre estamos centrados, o sea, la idea del proyecto es reducir la cantidad de plásticos de uso simple. Si estamos hablando de otro tipo de plásticos, nos parece que también está bien. El foco siempre está puesto en los plásticos estos que se usan una sola vez, los descartables. Porque esos son como lo más importante a nivel cantidad. Gracias. Perfecto. Bueno, chicos, esta charla la vamos a subir a YouTube. Después les vamos a pasar el link para todos los que no la pudieron ver. Y por si quieren ver algo más, más información, vamos a subirla también en un blog post. Y ahora ya me voy a comunicar con el resto del equipo para que me aseguren el tema de la fecha antes de mandarme una macana yo y decirles que sí, el viernes había que poner algo más, claro. Así que les mando un saludo a todos. Paren, hay una pregunta, perdón, hay una pregunta. Clarita. Dale, ¿qué es bien lo que tenemos que subir el viernes? Ahora les voy a decir, sé que tiene que ver con lo del prototipo, pero no sé si era este viernes o el miércoles porque me hicieron confundir con las fechas que estaban mal anotadas. Vale. Bueno. Gracias. Chao, chicos.